Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Soy Martín, ella es Belu y juntos somos Caminando el Mundo. Atrás está Blanquita, nuestra casita con ruedas que nos viene llevando de viaje hace más de 2 años y medio, más de 60.000 kilómetros, y actualmente nos encontramos en Bolivia, en Aguascalientes. Atrás mío está el río de Aguascalientes, que es una preciosura, se los mostramos en el video anterior, lo recorrimos, lo caminamos, les mostramos tomas del dron, así que si no lo vieron vayan a verlo cuando termine este video porque es un lugar mágico. Lo hemos disfrutado un montón, la verdad que nos pareció un paraíso en Bolivia y lo descubrimos en nuestro primer día en el país, así que quién sabe cuántas cosas más descubriremos. Para eso tienen que suscribirse al canal y acompañarnos en esta aventura. Hoy lo que les podemos contar es que vamos a dejar Aguascalientes, la idea era irnos ayer, pero llovió de una forma torrencial que era imposible salir. Sí, no íbamos a poder. Lo que trajo de bueno es que bajó la temperatura un montón, bajó de 40 a 25 grados, así que está mucho más agradable. Y la idea es ir a conocer Santiago de Chiquitos, donde se pueden hacer algunas caminatas, pero se los vamos a contar en un ratito. Pasamos 3 noches en este lugar. Ahí atrás está el río con aguas calientes. Ahí hay otros chicos también argentinos. Ahí me vine del otro lado, miren. Ahí tenemos a Blanquita. Y acá tenemos el río. Este río tiene una temperatura que va hasta los 40 grados. Tiene muchas aves. Hemos visto tucanes, guacamayos, ardillas, monitos, patos. Y miren lo transparente que es el agua. Es impresionante, la verdad. Así que bueno, vamos a arrancar el día. Lo primero que tenemos que hacer es salir de este lugar, que no es tan fácil porque está demasiado embarrado, como un camino alternativo. Así que bueno, vamos a empezar por salir y volver hasta el pueblo para poder agarrar la ruta rumbo a Santiago de Chiquitos. Antes de arrancar vinimos a ver un poco cómo quedó el camino después de la lluvia de ayer. ¿Y qué te parece, Belu? Yo creo que no pasamos. El día que entramos a Aguascalientes había una sequía total, hacía muchísimo calor y este camino era todo de tierra seca, así que estaba anunciado sol para el resto de los días y pasamos sin problema pensando que iba a haber sol. Ayer y antes de ayer llovió muchísimo y acá está súper cubierto por árboles, así que lo que podría darle de resolana como para secarlo un poquito no le da y tampoco hay sol, así que yo creo que no pasamos. Está muy embarrado, yo pisé, metí las Crocs en medio del barrio. Para mí nos vamos a quedar acá. El tema es esa huella de ahí que cuando pisás es como que no tiene fondo. Ven que es todo como... todo barro es. Barro mezclado con las hojas de los árboles. Yo piso acá el barro y se me va la Crocs todo. Miren cómo me queda. O sea, es pisar y hacer una huella. El problema es con las ruedas de Blanquita cuando empiecen a hacer tracción más todo el peso, si va a dar o no para pasar. Y el problema es que si no nos da nos vamos a quedar acá encajados claramente. Y encima es un camino por el que la gente pasa. Hay muy poco tránsito porque no hay nada del otro lado, pero bueno, pasan algunas motos. Así que bueno, ahora les mostramos cómo seguimos. Después de analizarlo un buen rato, decidimos poner ahí nuestros tacos, nuestros niveladores, para hacer un poco de base. Cruzamos algunas ramas. De este lado es el que peor está, así que pusimos todo acá. Esperamos que acá la rueda pueda hacer presión para abajo y salir. El otro lado sería ese, que está un poquito mejor. Vamos a intentar salir y si no, bueno, tendremos que salir a buscar a alguien en el pueblo que nos saque. No es la idea es poder salir con esto que inventamos nosotros, pero bueno, tenemos que seguir viaje. ¿Vos viste cómo pasaste? Ya estoy para manejar el Rally Dakar. A mí me subió la adrenalina al 1000%. Lo bueno es que lo pudimos pasar y allá ya está un poquito más firme, pero estaba muy embarrado y no tiene como base el suelo, entonces cuando empezás a pisar es como que se te hunden las zapatillas. Imaginen 4 toneladas o 3,5 de Blanquita, hunde todo, pero bueno, lo importante es que pasamos, aprovechamos el envión porque si la rueda empezaba a escarbar y sí que no salíamos más. Así que bueno, Ahora, bueno, me tengo que ir a lavar los pies yo también, pero hay que ir a buscar también los tacos. Casi se me sale el corazón. Estos tacos los hicimos para poder nivelar la camioneta y ahora sirven también para salir de caminos complicados. Espero no tener que volver a usarlos para esto igual. Vos viste, Blanquita no es 4x4 porque no tiene logo nada más, porque después hace cada cosa, pobre.
Hemos llegado a Santiago de Chiquitos, estamos en la plaza principal que es muy pintoresca, ahora les vamos a ir mostrando y contando un poco más. Y lo primero que hicimos fue ir a almorzar a probar la gastronomía local. Justo enfrente de la plaza había un restaurante y por $4 comimos milanesa con arroz, papas fritas y ensalada. Y muy rica. Muy rica. Y ahora que ya estamos comidos, con la panza llena, el corazón contento, vamos a mostrarles Santiago de Chiquitos, que es una de las últimas misiones jesuitas que fue fundada acá en esta zona de Bolivia. En 1754 se establece acá la misión de Santiago Apóstol después de haber pasado por la actual comunidad de Florida y por Aguascalientes, donde estuvimos hace un ratito. Se establece en esta zona porque acá tenían cerca cursos de agua dulce y además tienen todo un bosque hermoso que les vamos a mostrar en un ratito. Y en la plaza principal podemos ver la iglesia de estilo jesuita, que bueno, es uno de los rasgos característicos de las comunidades acá en la Chiquitanía. Y les voy a contar una curiosidad de por qué Chiquitanía. Cuando llegaron los españoles a esta zona, vieron varios pueblos que estaban abandonados y las casas tenían las puertas muy chiquitas. Supusieron así que la gente de las comunidades eran de baja estatura, cosa que no era cierta, solo tenían las puertas más chiquitas para evitar que animales salvajes se metieran a las casas. De hecho, hasta dicen que eran más grandes que el español promedio los que vivían acá. Eso dicen. Les quedó como nombre chiquitanos, que incluyen a varias comunidades que vivían en esta zona. Por eso acá también vamos a encontrar Santa Ana de Chiquitos, Santiago de Chiquitos, San José de Chiquitos y los Llanos de Chiquitos, que es toda esta zona que está entre el Amazonas, los Andes y el Chaco. Y ahora vamos a aprovechar para entrar a la iglesia que está abierta y para mostrarles un poco lo linda que es. Miren todos los detalles, lo trabajada que está la iglesia. Y por adentro es muy linda, no es Patrimonio Mundial de la UNESCO porque por un incendio la tuvieron que reconstruir, pero tiene una linda arquitectura, además las columnas tienen todos detalles. Es muy bonita, es grande además, no saben lo fresquito que se está acá adentro a la sombra. Y atrás de Belu hay un órgano enorme. La Chiquitanía está muy ligada a la música barroca, sobre todo Santiago de Chiquitos, que tiene una escuela de música barroca. Es un legado también que dejaron los jesuitas acá en la zona. Y hoy a la mañana nos levantamos con el día muy nublado y miren lo lindo que se puso. Esa que tenemos ahí es la plaza de Santiago de Chiquitos, donde estamos estacionados. Si no me equivoco, esa que está allá es la Serranía de Santiago, a la que ahora vamos a ir. Y algo que se puede ver por todo el pueblo de Santiago de Chiquitos es a los abuelos chiquitanos, que son estos que se ven acá. Se conoce así a las máscaras que hacían los abuelos chiquitanos cuando todavía estaban los españoles en esta zona. Los más grandes de las comunidades se rehusaban a lo que los españoles querían imponer, así que crearon unas máscaras blancas con los pómulos rojos, cejas y bigotes bien marcados, imitando y burlándose un poco del color blanco de piel de los españoles, y así interrumpían cuando los españoles estaban enseñando o imponiendo algo, y así disuadir a los más jóvenes de la comunidad de prestar atención y de absorber todas estas nuevas costumbres. En una de las esquinas de la plaza tenemos un cartel que dice que Santiago de Chiquitos es la antesala del cielo. Ahora en un ratito les vamos a mostrar el porqué. Y toda el área del Valle de Tucabaca es un área protegida con más de 262.000 hectáreas. Lo que vamos a hacer en este video es ir desde Santiago, que estamos ahora, hasta esta zona que están los miradores del valle. Y mañana probablemente vayamos para el lado del Arco Grande y la cueva de Miserandino. Antes de ir a Blanquita queríamos mostrarles las dos esculturas que están acá en la plaza. Una es el violín en referencia a la música barroca y la otra es el abuelo chiquitano con la máscara y su bastón haciendo la danza. Y como les contó Belu, este es uno de los pueblos que más ha peleado por mantener vivas sus tradiciones y el 25 de julio de cada año se hace la fiesta patronal del pueblo, que dicen que es muy linda para venir a vivir y ver cómo siguen manteniendo vivas sus costumbres y tradiciones. Y es un pueblo chiquito, la verdad que con mucho encanto. Todas las construcciones son similares, lindas. Este es el restaurante en el que comimos, se llama El Tacú del Buen Sabor.
Por ahí tenemos otro que se llama 25 de julio. Al final del pueblo está el ingreso, digamos, para llegar hasta los miradores del Valle de Tucavaca. Nos pidieron los datos para poder ingresar porque es una reserva municipal. Y tenemos que hacer 2,5 kilómetros con Blanquita para llegar hasta un estacionamiento justo donde hay una gruta. Y desde ahí se empieza la caminata. A 2,5 kilómetros de donde hicimos el registro para entrar a la reserva, está esta gruta que tenemos acá. Por allá hay un estacionamiento grande para cualquier tipo de vehículo. Y por acá tenemos varios carteles. Uno dice que a 600 metros está el mirador chico. Hay varios haciendo hincapié en que uno no deje basura y que lo que uno trae se lo lleve. Y por acá tenemos el cartel del sendero ecoturístico El Mirador, la antesala del cielo. Así que ya empezamos a caminar por un sendero en el medio de la naturaleza. Esta reserva, la del Valle de Tucavaca, es una de las pocas áreas protegidas de Bolivia que fue declarada como área protegida gracias a las comunidades que están alrededor, porque son parte de la reserva, saben la importancia que tiene toda esta naturaleza que está llena de árboles, de plantas, muchas de uso medicinal. Hay muchísimas especies de fauna. Y las comunidades la toman no solo como una fuente de vida, sino también de ingresos, reciben turismo gracias al valle. Así que las comunidades pidieron que sea área protegida. Dicen que en estas sierras y en todo este valle hay hierro y manganesio y por ese motivo hubo muchas mineras interesadas en entrar a explorar este valle y las comunidades se mantuvieron firmes para que no suceda, para que puedan preservar la naturaleza, así que bien por ellos. Súper bien, porque además todo lo que estamos recorriendo ahora es un bosque seco tropical y es el mejor cuidado de todo el mundo. Y en esta primera parte del sendero es todo cubierto por árboles, algo que se agradece mucho, aunque hoy no hace tanto calor, los días que sí hace calor estás un poco protegido del sol. Así que bueno, vamos a caminar un ratito por la naturaleza de este bosque chiquitano. El sendero empezó a subir, tenemos que llegar hasta allá arriba. Así que bueno, a caminar, amigos. Seguimos en subida, pero miren ese árbol que está ahí. Tiene toda la raíz sobre la roca esta gigante. Miren cómo sale para arriba. Una locura. Llegamos al primer mirador y miren la vista impresionante que tenemos. Miren qué belleza. Ese que está ahí es el camino que hicimos. Por allá atrás está el pueblo de Santiago de Chiquitos en el medio de toda esta vegetación abundante. Ya la vista desde el primer mirador vale la pena. Esto es increíble. Con ustedes, el Valle de Tucavaca en todo su esplendor. Es enorme. ¡Qué locura! Es inmenso. Hoy nos contaba la señora donde estuvimos almorzando que cuando hace calor en Santiago de Chiquitos hace mucho calor, pero en este valle hace mucho más calor todavía. Como está para abajo, levanta mayor temperatura. Así que una locura, pero el paisaje es impresionante, la verdad que es sublime. La primera parte del mirador que les mostramos es allá, que da justo al pueblo, y esta que tenemos atrás es la otra vista que hay. Y se lo conoce como la antesala del cielo porque parece que uno va a llegar al cielo. De tanto que va subiendo, y dicen que cuando las nubes están bajas, todo esto queda tapado, así que uno camina entre las nubes. Vamos a seguir, la caminata ahora sigue hasta allá arriba, así que vamos a seguir subiendo un ratito más.
Subimos a las formaciones enormes que se veían desde abajo, seguimos teniendo acá al Valle de Tucabaca y acá tenemos unas formaciones rocosas que son otro de los atractivos que se pueden ver acá en estos miradores. La gente del pueblo dice que son los guardianes del valle y también del pueblo y hay varios que tienen forma de personas. Miren esos dos que están ahí, esa formación que está ahí parece una señora mirando al valle. Realmente parecen personas. Está lleno de monolitos igualmente en esta zona. Este es el mirador grande, creo yo, que ya llegamos, porque es donde están los monolitos y se tiene una vista todavía más panorámica del valle. Vamos a explorar un poquito esta zona a ver si encontramos alguna vista interesante más. Seguimos caminando, cada vez hay más formaciones y es cada vez más increíble este sendero. Miren lo que son esas formaciones, son enormes. Y ahí atrás tenemos a un jote custodiando todo el valle. Creemos que esta es la foto que más se repite de este lugar. Creo que es fácil darse cuenta por qué, porque es una locura. Linda caminata, Belu, la verdad, de locos. La verdad que no esperaba que fuera tan impactante el paisaje. Es muy impactante. No sé cuándo fue la última vez que vimos un espacio verde y tan grande como este valle. Creo que adelante tenemos una de las vistas más lindas y no fuimos ni lentos ni perezosos, nos trajimos el matecito para disfrutar con estas vistas. Vamos a volar el dron para mostrarles este lugar, ¿no? La verdad que creo yo que de toda la caminata que hemos hecho, esta es la parte más linda. Pueden comentarnos abajo si les parece, así que los dejamos con las tomas del dron. Si las tomas se vieron tan lindas como las vimos en la pantalla, habrán visto por qué nos gustó tanto este lugar. La verdad que es una locura y cómo se ve del dron lo grande que es el lugar sobre el que estábamos sentados. La verdad que impresionante. Durante todo el camino fuimos caminando por esta piedra que es como arenisca. De hecho, acá se puede ver. Es una arena muy finita, es casi talco parece. Es hermosa, te dan ganas de caminar descalzo. Pero bueno, es esta piedra que se va erosionando y se transforma en arena. Nuevo día en Santiago de Chiquitos y como verán lo arrancamos caminando. Contanos qué vamos a hacer hoy. La idea hoy es caminar unos 5 kilómetros aproximadamente. Ya caminamos 1 kilómetro desde el centro del pueblo hasta el comienzo del sendero. La idea es ver un arco de piedra, ver cuevas. Así que bueno, hay que arrancar la caminata porque es larga. Acabamos de ver además 2 guacamayos rojos, Belu. Sí, enormes que volaron arriba de nosotros. Acá se divide el camino. Colina es una cascada, pero nosotros queríamos conocer el arco de piedra y las cuevas, así que vamos a seguir por este camino. Ahora salimos del bosque y estamos caminando por un claro. Adelante tenemos el sendero. Miren la cantidad de vegetación que hay, realmente es una locura. Seguimos caminando entre árboles enormes y muchísimo verde
Y nos llamó la atención ese tacurú que tiene Vero al lado. Debe tener como 1 metro. Impresionante lo grande que es. Creo que nunca habíamos visto uno tan grande. Paradita para comer una manzana. Vamos unos 4 kilómetros caminando, nos quedan más o menos 3. ¿Cómo venís? Súper bien, si bien es larga y tiene desnivel, el desnivel casi no se nota, va subiendo muy despacito, muy paulatinamente. Así que bueno, comemos la manzana y seguimos. Ahora, lo único que se escucha son los sonidos de los pájaros. Disfrutás del verde, la verdad que es una caminata muy bonita para hacer. Ahí adelante ya se empiezan a ver todas formaciones rocosas, estamos más cerca del final, nos queda algo así como 1 kilómetro. Se empiezan a ver ya distintos cursos de agua chiquitos, estamos como caminando por las rocas. Llegamos a la primera parada, el primer atractivo turístico, que es el arco de piedra que se puede ver atrás mío. Es un arco hecho por la erosión del viento y la lluvia en las formaciones rocosas, que tiene forma de arco, valga la redundancia. Es todo roca natural y tiene la forma de un arco perfecta. Y ahora el camino sigue pasando el arco, hay que caminar todavía un poquito más para llegar a las cuevas. Y justo por acá corre un pequeño arroyito, un pequeño curso de agua, y por allá se puede ver toda la vista del valle. Después de 1 hora 45 de caminata, hemos llegado a la cueva de Miserandino. Miren lo imponente que realmente es una locura. Tiene adentro pinturas rupestres, motivo por el cual está cerrada y no se puede ingresar. Y acá es donde empieza la historia curiosa del valle. Juan Miserandino era un italiano que vivió en esta cueva, era ermitaño, se había armado acá una choza en la cueva que tiene pinturas rupestres de comunidades ancestrales. Cuenta la leyenda que él llegó hasta esta cueva porque se habría robado 100 kilos de oro del Banco Central de Bolivia, donde él trabajaba. No podía quedarse en ninguna ciudad porque lo estaban buscando, obviamente, y además tenía un botín bastante grande, así que se empezó a alejar hasta llegar a Santiago de Chiquitos. Y ahí empezó a caminar en el valle, llegó a esta zona, acá se instaló, y dicen que los 100 kilos están enterrados en un radio aproximado de 3 kilómetros del arco que pasamos hace un rato. Han venido a buscarlo, pero nadie ha encontrado el oro todavía. No sé si nosotros tendremos suerte de ver algo así brillando en el camino. Ni tampoco han encontrado el cuerpo de Juan. Por lo que hemos podido leer, no. Pero acá está la cruz que puso su familia en memoria de él. Y dicen también que por las noches se puede sentir al alma de Juan dando acá unas vueltas cuidando su tesoro, el valle, las aguas cristalinas que nacen en esta zona. Y ahora vamos a caminar un poquito más por el bosque. Creo que muy cerquita hay otra cueva, por lo que nos han dicho. Así que vamos a ver si la podemos encontrar. Quiero decir algo antes de continuar. Recién pasamos un grupo súper grande, más de 30 personas creo que había yo, entre niños de escuela y adultos. Iban con un guía y nos dijeron que si vamos a llegar a la última cueva, tengamos cuidado porque hay una cascabel durmiendo en la entrada. Ya me imagino qué te está pasando. Pasamos el túnel de piedra. Después de mucha investigación del terreno, como se imaginarán, buscamos por todos lados a ver si encontrábamos a la cascabel para que no nos sorprenda. No la encontramos, así que te animaste a cruzar el túnel de piedra. Solo porque Martu se metió, sacó la linterna que tenemos para la cabeza y fue alumbrando así un poco para ver si estaba. Me aseguro que no había rastros de la serpiente en ningún lado y era solo cruzar hacia el túnel y salir. No había que seguir metiéndose en la cueva. Así que me animé. Y el premio por habernos animado es haber llegado a la última cueva y a la cascada de los helechos gigantes. El nombre ya sabrán por qué viene, porque está lleno de helechos. Miren qué hermosa cascada. Tiene helechos gigantes y cascabeles dando vuelta. Sí, bueno, que no aparezcan por el momento las cascabeles, con los helechos me conformo. Y creo que de verdad nunca habíamos visto helechos tan grandes como estos. Sí, hemos visto así cuando se dan climas medios tropicales, subtropicales, helechos grandes, pero nunca del tamaño de estos. Realmente vale muchísimo la pena hacer esta caminata
Todo el sendero es lindo, pero el final es imponente. Sí, es impresionante la verdad. No esperábamos todo esto en la parte verde de Bolivia. Sabíamos que era linda, pero realmente estar en persona recorriendo estos lugares me parece increíble. Ahora estoy adentro de la cueva para poder mostrarles lo que es la vista. Ahí tenemos la cascada, los helechos. Vení para acá, mirá lo que es la hoja del helecho este. O sea, de altura tiene unos 65 de alto. Y mirá, debe tener como 1 metro solo así de la hoja. Y eso que es de los más chiquitos, hay muchos más grandes todavía. Sí, este parece de los más chiquitos. Y no me voy a meter porque claramente hay una cascabel por algún lado. Y no sé si se llegará a ver, pero viene agua también desde adentro de esta cueva, que no sabemos qué profundidad tiene porque creo que no está explorada de hecho. Miren qué locura. Después de muchos meses volvemos a comer sanguchitos haciendo una caminata, Belu. Así es, hacía rato que no caminábamos tanto. Veníamos haciendo caminatas muy cortitas y sabíamos que nos iba a agarrar hambre en el camino. Uy, está lleno de mosquitos acá. Así que bueno, vamos a comer antes de que nos coman los mosquitos. Estamos emprendiendo ya el camino de regreso, es por el mismo lugar que hemos venido. Nos esperan unos 8 kilómetros de caminata. El camino tiene muchas partes con pastizales altos, así que es recomendable venir con calzado cerrado y si pueden pantalón largo también. Traer una gorrita porque pega muy fuerte el sol, también ponerse protector solar. Y como siempre que viajan al exterior, viajar con asistencia al viajero también es indispensable, ¿no, Belu? Y ante cualquier emergencia uno tiene con quién hablar, con quién comunicarse. Nosotros usamos Asis 365. Por el momento no la hemos tenido que usar gracias al universo, así que tocó madera. Pero bueno, si ustedes necesitan asistencia al viajero, recuerden que entrando a la página de asis365.com y usando el código CAMINANDO tienen 5% de descuento extra que se suma a las promociones que haya en la página. Y es una asistencia que se puede contratar desde cualquier país, así que nada, aprovechen las promociones y sepan que si usan nuestro código, a nosotros nos pagan una pequeña comisión que también nos ayuda a seguir viajando, así que nada, es un win-win. Después de 16 kilómetros volvimos a la plaza de Santiago de Chiquitos. La caminata fue espectacular, la verdad que a mí me encantó y estamos muertos de calor. Sí, nos sentamos un ratito a la sombra, nos sacamos la parte de abajo de los pantalones, nos quedamos en short, nos sacamos las zapatillas. Necesitábamos reponernos porque, no sé, la última parte, el último kilómetro que fue ya por el pueblo, fuimos casi siempre al rayo del sol y nos mató. Lo bueno es que gran parte de la caminata es tapada por el bosque, pero hay una parte que es como todo claro, que pega muy fuerte el sol. La verdad que Santiago de Chiquitos nos sorprendió mucho, es un pueblo hermoso de la chiquitanía boliviana que vale la pena venir a conocer y además tiene más lugares todavía para seguir recorriendo. Hay varias caminatas para hacer desde el pueblo, muchas, por ejemplo, las pozas que son pozones de agua para refrescarte en estos días de calor. Están las cachuelas que también tiene pozas para poder meterte, hay cascadas. A nosotros nos corre un poco el tiempo que, como les contamos en el video anterior, tenemos 30 días para recorrer Bolivia y salir, así que nada, elegimos muy bien qué hacer en cada lugar para que nos alcance y visitar un poquito de todo. Y vamos a cerrar este video acá. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y los haya sorprendido tanto como a nosotros. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para enterarse de los próximos videos que vamos a seguir recorriendo esta zona de Bolivia. También tienen la opción de unirse al canal y tener beneficios exclusivos. Y bueno, ya está todo dicho. Con todo eso vamos a cerrar este video. Les agradecemos por haber estado del otro lado y nos vemos en un próximo episodio de Caminando el Mundo.